ser muy formales, muy específicos con el contenido. También sepan que de docente a docente es muy importante generar estos espacios de confianza. Por eso a veces me van a ver ahí comunicarme con ustedes muy coloquial. Vamos a trabajar un poquito de metodologías activas del aprendizaje. Yo les pregunto ahí para que en el aire, en su cuaderno, identifiquen en este momento, hagamos un ejercicio de metacognición, de autoevaluación y pensemos e identifiquemos qué metodologías activas implemento o implemento estoy en el aula. ¿Cuáles? ¿Será que sí conozco el término? ¿Será que me han dicho que esta se llama así? ¿Ustedes cuál están trabajando? Incluso si lo quieren poner ahí en el chat, escrito yo sé, sería bueno, ¿no? Voy a hacer un paréntesis breve. El por qué no tenemos audios es porque somos muchos. Entonces, sí nos vemos en la necesidad de apagar todos los micros porque a veces nos lleva mucho estarles pidiendo que, pues a lo mejor se les activa de manera ahí accidental y entonces es un problema con los audios. Posteriormente los iremos activando poco a poco, pero la mayoría de ustedes tiene un chat. Vaya, no es obligatorio por ahí tener la posibilidad. También comercial, que si les pasan por ahí una liga de asistencia, nos ayuden y también se va a pasar en la lista en sus respectivas salas. Un día que les deje pensando un ratito, si identifican qué metodologías activas implementan en su aula, pues vamos a avanzar un poquito con ello. Bien. Bueno, pues hay que tener en cuenta algunos puntos esenciales que desde mi experiencia o desde mi perspectiva es muy necesario considerar. Estos saberes previos. ¿Por qué? Porque las metodologías activas, lo que significa trabajar con metodologías activas, no va a ser lo mismo para docentes que trabajan con pequeños en preescolar. No va a ser lo mismo para docentes que trabajan con los estudiantes en básica, con los niños, y mucho menos va a ser lo mismo para los que trabajamos con adolescentes y jóvenes, y superior también. Es importante identificarnos en qué características cuenta la población con la que trabajamos y también, por supuesto, las características y formación que yo como docente tengo. Es muy importante entonces considerar el periodo de proceso biológico que tiene nuestra población, en este caso los adolescentes, la adolescencia y las juventudes. Los adolescentes que vienen saliendo de la secundaria y que van a pasar aquí 3 años y que incluso dependiendo del subsistema, en el caso de ustedes no pasa así, pero van a tener cierta edad, ¿no? Entre 15 y 18, por ahí, ¿no? Es muy importante reconocer esto, que cuando hablamos de metodologías activas, no nada más es en sí el nombre de una metodología como la típica aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, ¿no? No nada más implica el tener un nombre, ponerle un nombre a esa actividad que vamos a desarrollar, a esa metodología. Es importante saber primero con quién estoy trabajando y qué implica trabajar las metodologías. Aquí les pongo una imagen que sepan que es parte de una infografía que hicimos para ustedes y que al final de la sesión, junto con todas las presentaciones, se las voy a compartir, porque lo que hicimos para esta breve charla es tener una infografía que les sirva de apoyo, pues para recordar los puntos principales de ella, ¿no? Bien. Los adolescentes, profesores, yo lo que hago mucho énfasis en este momento es que debemos de tener en cuenta que si bien conocemos algunos elementos de los estudiantes, hay que tener presente 3 básicos, a pesar de muchos otros que ustedes pueden reconocer en la población: lo biológico, lo cognitivo, lo psicosocial. Podríamos aquí charlar mucho tiempo sobre la importancia de la biología en el proceso de desarrollo del estudiante y cómo este implica en su desarrollo para el aprendizaje, pero hay un punto clave que les quiero comentar. En el aspecto biológico, más allá de que sabemos los cambios básicos en cuanto a su apariencia, en cuanto a la expresión de su sexualidad, hay un elemento muy claro o muy importante de retomar. Los estudiantes, los adolescentes y jóvenes que están transitando por la adolescencia están en un proceso de maduración cerebral de la corteza prefrontal, ¿no? Esta parte de aquí de la frente donde siempre decimos, ay, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Pues aquí le andamos tocando pues para que nos ayude a reconocer ella. Porque la corteza prefrontal de los estudiantes está en un proceso de última maduración.
¿no? Y es muy complejo porque están así de, no, yo soy niño todavía. No, ya. La sociedad me pide empezar a actuar como adolescente y próximamente adulto. Entonces, ese proceso biológico docente es lo que hace que nuestros estudiantes estén en una guerra contra la biología de su cuerpo y contra la necesidad de saber que tienen que rendir como estudiantes. Entonces, ese es o una gran desventaja para nosotros si no conocemos ese proceso o una gran área de oportunidad a partir de la cual podemos trabajar. El cerebro del estudiante está en una última fase de maduración clave y básica por el que lamentablemente muchos no acaban de madurar y entonces vienen otras teorías como los adultos que no acaban de madurar esas zonas y entonces toman decisiones complejas no tan adecuadas y etcétera, ¿no? Pero el cerebro del estudiante está en proceso de maduración, entonces tienen que tenerlo muy presente. Los otros dos elementos que también van a estar aportando a la parte biológica, pues es lo cognitivo y lo social, lo psicosocial, es decir, la parte de mi cerebro está diciendo, queremos madurar, pero no, y es entonces el momento de empezar a tomar decisiones como, por ejemplo, a ver, estoy teniendo amigos que me están ofreciendo bebidas alcohólicas. Una parte de mi cerebro, por ejemplo, la amígdala, me dice, sí, porque nos vamos a ver bien cool, y tómale rápido antes de que la corteza prefrontal nos diga que no, porque ella es la que necesita madurar para decirlos, no, adolescente, no, estás en una zona de riesgo. Entonces se dan cuenta cómo la biología se pelea entre sí y es entonces que todos estos factores que les estoy comentando de la adolescencia pasan a ser nuestros enemigos o nuestros más grandes aliados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, nuestros estudiantes pasan por situaciones muy complejas biológicas que hay que comprender, ¿no? Y que ser muy empáticos en ello. Y hay otro elemento muy importante a conocer sobre las metodologías activas. A ver, las metodologías activas son base de la motivación, o su base es la motivación. ¿Qué quiere decir? Que cualquier metodología activa que ustedes decidan trabajar, que ustedes incluso diseñen, que es lo que quiero platicar también ahorita, es que tiene que ser una actividad motivante, que promueva la motivación, que exista. ¿Por qué? Porque la motivación juega un papel central en la esfera de nuestra vida. Si nosotros seres humanos, y ahora los adolescentes o la población con la que trabajamos, no tenemos una motivación en nuestro contexto, no vamos a hacer nada. Y tenemos, ustedes saben, diferentes tipos de motivación o ejemplos de motivación. Si nosotros tenemos hambre, el hambre es una necesidad fisiológica que se traduce en motivación intrínseca y dice, me motiva a comer, necesito ir a comer. Pero eso es algo muy sencillo y algo muy básico y que sí o sí nos va a pasar. Pero el contexto requiere mucha ayuda o algunos otros elementos centrales para que nuestro estudiante se motive. Y es parte esencial. Lo mismo cuando nosotros queremos ir a trabajar, cuando vamos a ir a una fiesta, esos elementos que tiene la motivación son parte esencial de nuestra vida para que nosotros ejecutemos una acción. La motivación es el resultado de la interacción entre el individuo y la situación. En la medida en que yo sepa qué voy a hacer o con quién voy a interactuar o qué implica lo que voy a hacer, es el nivel de motivación que yo voy a tener. Por ejemplo, ustedes sabiendo que voy a llegar a una fiesta y no va a haber nadie a quien yo conozca y que yo no tengo esas habilidades de platicar o eso, a lo mejor a mí como persona de esas características, no me voy a motivar a ir porque no sé con quién voy a estar, no conozco. Entonces los estudiantes van a pasar lo mismo. Si no tienen claridad o no pasan por momentos de interacción, no van a poder favorecerse de la motivación. La motivación entonces también ayuda al estudiante a concentrarse e involucrarse, porque aquella situación o contexto que tenga elementos que mantenga su atención y que la sostenga, le va a permitir que pase por el proceso de concentración, ¿no? Que se involucre en ello, pero tiene que ser motivante. Por eso la motivación implica mucho en estos procesos de metodologías activas. Recordemos que la motivación, cuando el ser humano está motivado, trabajará para alcanzar sus metas, ¿sí? Pero tener ese elemento. Entonces, muy importante reconocer que la motivación es una base clara y muy importante para las metodologías activas.
¿Cuáles son algunos de los factores que motivan a las y los estudiantes y que tenemos que tener en cuenta a considerar cuando decidimos trabajar la metodología activa que yo decida? Es que las actividades, sepamos o tengan claridad las actividades en su proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades por las que van a pasar? ¿Qué características tienen? ¿Cómo son? Si son divertidas, si no. O sea, ¿cómo es esa característica? ¿Cómo es esa actividad? Es el factor que va a motivarlo. Ojo, el resultado final y la interacción social, como hacía énfasis en la diapositiva anterior. Es decir, yo planteo una metodología activa y entonces identifico y desarrollo que la serie de actividades que vamos a fortalecer o favorecer con los estudiantes tenga como resultado final algo interesante para ellos. Porque entonces desarrollamos un montón de actividades bien padres, emocionantes, que motivan, que mueven, que sonríen, que se sienten bien felices, y el resultado final fue un cuestionario de 3 preguntas, ¿no? ¿Qué aprendiste? O dime cuál es la definición de esto. O sea, un resultado final muy difuso, muy vago, y en la medida que el resultado tenga para ellos conexión, va a ser más favorecedor. Y por supuesto, ¿qué interacción tuvieron entre ese desarrollo de actividades? ¿Ok? Dadas estas características básicas de las metodologías activas, vamos a hacer 2 definiciones. Una de ellas es que las metodologías activas son aquellos métodos, técnicas, estrategias que pueden utilizar ustedes, docentes, para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación activa del estudiante y lo lleven al aprendizaje. Entonces, ustedes me dirán, yo hago varias de estas, o yo tengo mis propios métodos, mis propias técnicas que fomentan la participación activa del estudiante. Perfecto, maestros, perfecto. Entonces, ustedes llevan a cabo metodologías activas, que algunos nombres ya están muy posicionados en los medios, en los papers, ya en las publicaciones académicas, está bien. Pero si ustedes tienen las propias que vayan adecuándose a estas definiciones, también es muy prudente. Solo identificar estos elementos que hacen que una metodología activa sea como tal. Segunda definición, se centran en las actividades más que en los contenidos. Vaya, con esto no digo que no sean importantes los contenidos o todo aquello que hay que ver, sí, pero lo importante aquí es qué actividades, qué proceso vas a llevar para poder favorecer esos contenidos, porque implica modificar la planificación de las asignaturas, el desarrollo de las actividades formativas y sobre todo la evaluación de los aprendizajes. Y es aquí cuando les digo, planear o hacer su planeación con metodologías activas no es un apartado que nosotros podamos poner ahí y que diga, ¿qué metodología activa vas a desarrollar? ABP. Okay, o sea, sí, está muy bien que tengas tu apartadito, pero no es el objetivo que nosotros podamos poner en una columna que el diseño global de tu planeación se basa en una metodología activa, ¿sí? Es decir, desde el inicio, desde la concepción, desde el planteamiento, todo ello está planteado desde una metodología activa, desde la forma en que voy a hacer el diagnóstico, no nada más decir, estas 2 actividades que voy a desarrollar en mi planeación son ABP y lo demás no. Me explico, no es un chiquito apartado que tengamos ahí, es un total. Y entonces ahí hay que buscar si mi planeación que yo estoy desarrollando sí tiene la base, sí tiene el fomento o el ideal de estas metodologías, ¿no? Si se necesita hacer esos ajustes y sobre todo también si estoy siendo contingente en la evaluación de las mismas. Algunos puntos que tenemos que considerar para las metodologías activas es que tengan que tener un componente de contexto real y motivador. Es decir, la característica de las actividades que yo desarrollo, planteé para con ellos, es que tienen que estar en contexto con su realidad y tienen que ser motivantes, ¿no? Actividades que ellos no identifiquen, que no la vean como algo cercano a ellos, es lo que va a hacer que no se puedan involucrar. ¿Por qué no? Y otro de los elementos que pueden sumar, y no con ello digo que sí o sí tenga que estar, es el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? O de las tecnologías, de las TICAT, que al paso de los años han ido transformándose, de computadoras, celulares, video,
todo aquello tecnológico aporta. ¿Por qué? Porque sabemos bien que estamos en una sociedad del conocimiento donde el estudiante es muy cercano a estos dispositivos o a estas herramientas y que resulta también motivador para ellos. Que no tengo que mi plantel, que vivo en una zona donde no hay acceso, vaya, repito, es un elemento que puede sumar a la posibilidad de generar metodologías activas donde motives e involucres a los estudiantes. Otro de los elementos clave que tienen las metodologías activas es el trabajo en equipo, trabajo en grupo. Para mí, aparte de la motivación, creo que es el siguiente elemento o el siguiente nivel. Claro que toda metodología activa que ya esté como con nombre específico, vamos a reconocer que hay trabajo colaborativo. Y para ello, también hay que saber que el trabajo colaborativo o el trabajo en equipo no significa sentar a mis estudiantes en cuatro y decirles que hagan esto y ya, sino que implica una serie de conocimientos y habilidades del docente junto con los estudiantes para poder ejercer o ejecutar lo que es un trabajo en equipo. Centrada en el estudiante. Este es un término que siempre hemos estado escuchando en los últimos meses, en los últimos años, centrada en el estudiante. ¿Qué significa? Yo traduzco este término con algo que les digo, suelten docentes, soltar. Centrado en el estudiante es soltar, es decir, mi labor ya no es dar clase como tal, no es pararme frente al salón y yo recitar todo el contenido que voy a ver, sino dejar algunos elementos en preguntas clave o retos o ciertas estrategias para que entonces ellos sean quienes revisen los contenidos, quienes indaguen, investiguen, propongan y yo medio y creo condiciones donde ellos van a poder poner en práctica lo que están desarrollando. Ellos deben de buscar la solución a los problemas, no dárselos yo, sino yo plantear un andamiaje para que ellos puedan resolverlo. Y también, ¿por qué no?, la ludificación del aprendizaje, ¿no? Es decir, crear contextos, por ejemplo, con el otro término para identificar la ludificación es la gamificación, ¿no? Contextos donde puedan verse inmiscuidos elementos del juego, como retos, premios, ganar, perder, bonus, cosas que ayuden a los estudiantes a estar motivados. Y yo siempre les digo, cambiando el lenguaje, no les digan que tienen examen, díganles que tienen un reto a superar, ¿no? Y yo al final, pues sí lo voy a considerar como examen. Son estrategias. Pero ¿qué queremos? Que haya aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes, que sea él el que tenga la posibilidad de decidir, de tomar decisión, de resolver, para que entonces favorezca el descubrimiento de nuevos contenidos, de nuevos conceptos, de nuevo aprendizaje. Esto siempre, y hago mucho énfasis en el apartado de abajo, donde debe de ir acompañado de un instrumento de evaluación alternativos, pero también yo le llamo contingentes, ¿no? Si yo estoy trabajando con participación, con el estudiante centrado, con el aprendizaje centrado en el estudiante, con trabajo en equipo, entonces mis instrumentos de evaluación deben acompañar ese proceso. Yo no pudiese evaluar únicamente con un examen o un cuestionario o 3 preguntas, sino saber que tengo que ir acompañando con mi proceso de evaluación formativa estos elementos que la metodología activa que yo decidí trabajar tiene, ¿sí? Ahora sí, ustedes en el contexto ahí ya de diferentes publicaciones, ya se han evidenciado diferentes ejemplos de metodologías. El famoso ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Esta estrategia donde al proponer o a identificar un problema en la comunidad, en el contexto educativo, desarrollas una serie de pasos que va desde la investigación, avanzando por la propuesta, la propuesta de solución, un prototipo o algo que me ayuda a solucionarlo, con una serie de pasos bien definidos, ¿no? El ABP, aprendizaje basado en problemas o en proyectos, ¿no? Pero el trabajo en equipo es básico aquí. Igual, podemos encontrar la gamificación, como esas estrategias de juego, ya sean digitales o que el profesor diseñe un rally con actividades a desarrollar, con puntos bonus a obtener. El trabajo de equipo vuelve a ser básico aquí. El STEAM no me dejarán mentir que es de los más ya puestos en escena como estrategias o metodologías activas, ¿no? Este es un acrónimo en inglés que tiene que ver con actividades o proyectos que estén desarrollados a través de la ciencia, la tecnología, las artes, las materias, para poder solucionar un problema.
de nuevo cuenta, también está basado en el trabajo colaborativo. Y hay estrategias únicas que permiten desarrollar o generar actividades exclusivas de trabajo en equipo. Cabezas juntas, lápices al centro, parejas. Hay muchas estrategias de trabajo colaborativo que me van a permitir generar pequeñas evidencias dentro de mi proceso en el aula, ¿no? O el aula invertida, también seguramente la han escuchado como metodología activa. Aula invertida o flipped classroom en inglés, que se caracteriza principalmente porque el docente tiene un espacio normalmente virtual o digital donde ya tiene puesto todo el contenido, ya sea en videos encontrados en la red o videos grabados por el docente o audios donde el estudiante llega y revisa todo lo teórico, todo el contenido, se aprende conceptos, a lo mejor hace algún ejercicio para concretar el aprendizaje y luego llega al aula ya no a revisar contenido, sino totalmente